Cameron Mott era una niña común de 3 años de Carolina del Norte. Le encantaba jugar con muñecas y dibujar. Pero un día, Cameron empezó a tener convulsiones extrañas. Se caía al suelo y se retorcía. Los médicos dijeron que Cameron tenía una enfermedad rara llamada encefalitis de Rasmussen. Esto causaba que su cerebro se inflamase y las convulsiones se volvieran más frecuentes. Después de un tiempo, Cameron dejó de hablar. No podía ir al jardín de infancia ni jugar con otros niños. Viendo esto, los médicos le dieron a los padres una opción. O la situación seguiría empeorando, o podían intentar una operación muy compleja y arriesgada: eliminar la mitad derecha del cerebro. Parecía que era la única oportunidad de hacer algo. Los padres dudaron durante mucho tiempo, pero finalmente aceptaron. Después de una operación de 12 horas, Cameron no podía mover el brazo y la pierna izquierdos, pero los médicos y sus padres no se rindieron. Todos los días hacían ejercicios con ella. Después de un mes, ocurrió un milagro. Cameron se levantó y caminó. Se recuperó rápidamente. Empezó a hablar de nuevo y a sonreír. Contaba a todos sobre su sueño de ser bailarina. Ahora ese sueño podía hacerse realidad. Hoy, Cameron es un adolescente. Le va bien en la escuela y le encantan las matemáticas. Cojea un poco de la pierna izquierda, pero eso no le impide bailar y practicar deportes. I really liked basketball, but I learned how to play it so well. I learned how to do tricks with the basketball and stuff. And I didn't give up. ¿Cómo es esto posible? Los médicos dicen que su cerebro logró reorganizarse. El hemisferio izquierdo asumió las funciones del derecho. Esta capacidad del cerebro se llama neuroplasticidad. A diferencia de una computadora, el cerebro es un sistema vivo capaz de cambiarse a sí mismo. Aunque la plasticidad del cerebro adulto es menor que la de un niño, sigue siendo impresionante. Cada vez que aprendemos algo nuevo, a cualquier edad, nuestro cerebro cambia. Esta propiedad del cerebro, la plasticidad, permite combinar tecnología con biología. A principios de 2024, Neuralink realizó con éxito la primera implantación de un chip en el cerebro humano. El receptor fue un hombre paralizado llamado Nolan Arbo. Con el dispositivo, pudo encontrar un cursor en la pantalla de una computadora solo con pensar en su movimiento. Una vez me quedé dormido mientras lo usaba y el cursor se movía cuando estaba dormido y seguía haciendo clic. Dormí unos 5 minutos y cuando me desperté había alrededor de 10 aplicaciones diferentes abiertas en la computadora. Sí, Arbo puede usar el chip casi todos los días desde la mañana hasta la noche. A veces mi día comienza a las 7 de la mañana y uso el implante hasta las 11 de la noche. Esto no es un sueño de algún escritor de ciencia ficción. Esta es la realidad, que ya está en fase de prueba. El neurochip es una cápsula receptora que se coloca detrás de la oreja como un audífono, con electrodos filiformes que van al cerebro y son 4 veces más delgados que un cabello humano. Con el chip, Arbo puede mover el cursor en la pantalla de la computadora con la mente. Según él, usa el chip para enviar mensajes en las redes sociales, responder correos electrónicos, leer cómics y visitar un sitio web donde aprende japonés. También lo usó para reservar una habitación de hotel cuando visitó la sede de Neuralink. Por cierto, Neuralink no solo trabaja en el control del cursor. La empresa también busca restaurar la visión a los ciegos y estimular el movimiento muscular en personas paralizadas. Pero las ambiciones de Neuralink van aún más allá. El objetivo a largo plazo es crear una simbiosis con la inteligencia artificial. El fundador de la empresa, Elon Musk, cree que la conexión directa a las computadoras permitirá a las personas mantenerse al día con el desarrollo de la IA. En el centro de todas las neurotecnologías modernas está el cerebro. Pesa menos de 1,5 kilos, pero es uno de los objetos más complejos conocidos en el universo. Como dice el neuroingeniero Tim Hanson, el cerebro es una de las sustancias más densas en información, estructural y autoorganizada entre todas las conocidas. Y no estamos hablando del cerebro de Einstein o Marie Curie, sino de cualquiera, es decir, de tu cerebro. Tu cerebro está compuesto por unos 86.000 millones de neuronas y aproximadamente la misma cantidad de células gliales. Cada una de ellas es como una pequeña ciudad que contiene un conjunto completo de nuestros genes. Estas células intercambian señales constantemente y crean una cantidad inimaginable de conexiones. Esta red neuronal es tan compleja que se deben crear nuevas ramas de las matemáticas para describirla. En 1 centímetro cúbico de tu cerebro hay tantas conexiones como estrellas en nuestra galaxia. Este pequeño órgano supera en complejidad todo lo que podemos imaginar. Así que, incluso si no te consideras muy inteligente, recuérdalo.
Y esto no es una exageración. Eres el ser más activo e inteligente en la Tierra. Porque eres humano. La humanidad ha recorrido un largo camino. Y se puede decir que somos los únicos en el planeta que intentan descifrar su propio código. Es como si una computadora se estudiara a sí misma. Intentemos entender cómo el cerebro crea nuestra realidad, cómo almacena recuerdos, se adapta a lo nuevo, formula pensamientos y cómo todo esto está relacionado con la neuroplasticidad. Este vídeo está basado en el libro El cerebro, la historia de ti, del neurocientífico y profesor de Stanford David Eagleman y un par de libros más que mencionaré más tarde. Me llamo Sasha y estás en el canal Homo Deus. Muchos animales nacen listos para la vida. Un cervatillo se pone de pie pocos minutos después de nacer. Los patitos pueden nadar de inmediato. Pero un bebé humano no puede caminar, hablar ni comer por sí mismo. Los humanos nacen indefensos. Y esto es una ventaja, no una desventaja. It's a feature, not a bug. It's a feature. The bug is the feature. Whoa. Los humanos nacen antes de lo necesario. Nuestro cerebro es demasiado grande. Si los bebés nacieran con el cerebro completamente desarrollado, no podrían pasar por el canal de parto. Por eso la evolución encontró otra manera. La mayor parte del desarrollo de nuestro cerebro ocurre después del nacimiento. Cuando un bebé nace, su cerebro aún no está listo. En el cerebro hay muchas células, neuronas, pero aún no saben hablar entre ellas. Para aprender a comunicarse, las neuronas crean conexiones entre sí. Estas conexiones se llaman sinapsis. Una sinapsis es como un puente entre dos neuronas. Por este puente se transmiten señales de una neurona a otra. En los primeros 2 años de vida, las neuronas crean sinapsis muy rápidamente. Cada segundo se forman hasta 2 millones de nuevas conexiones. A los 2 años, un niño tiene el doble de sinapsis que un adulto. Después de los 2 años comienza una limpieza. Aproximadamente la mitad de las sinapsis desaparecen. Solo permanecen las conexiones más necesarias, es decir, las sinapsis que un niño usa con frecuencia. Las demás mueren. Así se forma el adulto. Es decir, te conviertes en ti mismo no porque aparezca algo nuevo en tu cerebro, sino como resultado de eliminar lo innecesario. En el año 2000, los científicos realizaron un experimento con células visuales. Dividieron a gatitos recién nacidos en 2 grupos. A un grupo lo pusieron en una habitación con rayas verticales en las paredes. Al otro grupo, en una habitación con rayas horizontales. Los gatitos crecieron en estas habitaciones durante varios meses. Su cerebro se desarrollaba y aprendía a ver el mundo. Cuando los gatitos crecieron, los soltaron en la naturaleza. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Los gatitos de la habitación vertical veían perfectamente los objetos verticales, postes, árboles, pero tropezaban con obstáculos horizontales, umbrales y escalones. Y los gatitos de la habitación horizontal, al contrario, notaban fácilmente los escalones, pero chocaban con los postes. Es decir, el cerebro de los gatitos aprendió a ver solo las líneas que estaban en sus habitaciones. Creó muchas conexiones para reconocer esas líneas, y las conexiones para otras líneas no se desarrollaron. En 1966, Rumanía se convirtió en el escenario de un experimento social a gran escala. El presidente Ceausescu, queriendo aumentar la población, introdujo medidas draconianas. Prohibió la anticoncepción y los abortos e impuso impuestos a las familias con pocos hijos. Como resultado, hubo un crecimiento explosivo de la natalidad y, consecuentemente, orfanatos superpoblados. Para el momento de la caída de Ceausescu en 1989, había 170.000 niños en estas instituciones. El doctor Charles Nelson, al ver estos orfanatos, quedó impactado. Colocaban a los niños en fila en orinales de plástico y los cortaban el pelo de la misma manera, sin importar el sexo. A los niños les vestían igual y les daban de comer según un horario. Todo se hacía mecánicamente. Los niños, a los que no respondían cuando lloraban, aprendían rápidamente a no llorar. No los cogían en brazos, no jugaban con ellos. A pesar de satisfacer sus necesidades básicas, se les alimentaba, lavaba y vestía, los bebés carecían de amor, cuidado, apoyo y cualquier tipo de estímulo. Nelson realizó estudios y descubrió que el coeficiente intelectual de los niños estaba entre 60 y 70 puntos, es decir, muy por debajo del promedio de 100. Al estudiar la actividad eléctrica del cerebro de estos niños, Nelson encontró una actividad neuronal extremadamente baja. El cerebro de un niño es como una esponja, absorbe todo lo que le rodea.
sonrisas, palabras, caricias. Si la esponja se mantiene en una habitación vacía, se quedará seca. Así es el cerebro. Sin emociones ni nuevos conocimientos, no puede crecer de manera saludable. Afortunadamente, hubo una buena noticia. Nelson descubrió que el cerebro puede recuperarse. Cuanto antes un niño llegue a una familia amorosa, mejor es el resultado. Los niños que regresan a las familias antes de los 2 años generalmente alcanzan rápidamente a sus compañeros. Después de los 2 años, las mejoras también son posibles. Pero el progreso depende de la edad a la que se retiró al niño del orfanato y del grado de retraso en el desarrollo. Hagamos un experimento. Cierra los ojos y recuerda tu último cumpleaños. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué olores y sonidos te rodeaban? Quizás no te diste cuenta, pero acabas de hacer un viaje en el tiempo. Y todo gracias a una habilidad esencial del cerebro: la memoria. El hipocampo, una estructura llamada así por su forma similar a un caballito de mar, juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Es como una pizarra para la memoria. Cuando las ratas empiezan a memorizar direcciones en un laberinto, los recuerdos se codifican literalmente en su hipocampo. Diferentes partes de los 2 hipocampos de las ratas se activan en diferentes partes del laberinto, porque cada sección del laberinto se almacena en una parte asignada del hipocampo. Pero si después de memorizar un laberinto se les da otra tarea y se les devuelve al laberinto original 1 año después, apenas lo recuerdan, porque la pizarra del hipocampo se borra para hacer espacio para nuevos recuerdos. Si has visto la película Memento, de Christopher Nolan, sobre un hombre con tatuajes en lugar de memoria, entonces sabrás que esta historia es bastante real. Amnesia. No, es algo diferente, es mi memoria a corto plazo. Yo sé quién soy y sé todo sobre mí, pero desde mi lesión ya no puedo tener nuevos recuerdos. Este trastorno se llama amnesia anterógrada y es causado por daño al hipocampo. El Alzheimer también comienza en el hipocampo, por eso los problemas de memoria son el primer signo de la enfermedad. Luego se extiende a otras partes del cerebro. A principios de los años 2000, Eleanor Maguire, profesora de neurociencia del University College de Londres, estudió el cerebro de los taxistas de Londres. Seguramente has oído que todos los taxistas de Londres deben pasar un examen muy difícil llamado The Knowledge. Tienen que aprenderse todas las calles y puntos de interés de Londres, así como las rutas más cortas entre ellos. Y esto no es una tarea trivial. 320 rutas diferentes por la ciudad, 25.000 calles y 20.000 puntos de interés y lugares a los que un pasajero podría querer ir. Hoteles, teatros, restaurantes, embajadas, comisarías, estadios, etc. La preparación toma en promedio de 3 a 4 años. Pues bien, Maguire escaneó el cerebro de los taxistas antes y después de su entrenamiento. ¿Y sabes lo que descubrió? En aquellos que aprobaron el examen, la parte posterior del hipocampo aumentó en varios porcentajes. Esto es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar bajo la influencia de la experiencia. Y el cerebro no cambia solo en los taxistas. El estudio del cerebro de Albert Einstein, probablemente el científico más influyente del siglo XX, reveló el secreto de su... No de su genialidad. Reveló un área ampliada del cerebro relacionada con los dedos de su mano izquierda. Forma un pliegue en forma de letra griega omega. Este efecto fue causado por la afición de Einstein de tocar el violín. Estamos en constante cambio. Nuestras células se renuevan y en 7 años nos convertimos en personas completamente nuevas en un sentido físico. Pero, ¿qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? Eso es la memoria. Y no es tan simple como parece. Cuando experimentamos un evento, como la boda de un amigo, el cerebro crea un mapa único de ese momento. Recuerdas las risas de los amigos, el aroma del té de hierbas y cómo alguien eructó ruidosamente durante el brindis. Todos estos detalles se vinculan en una red neuronal única. Tu recuerdo de la boda. Pasa el tiempo y esta imagen vívida comienza a desvanecerse. Después de medio año puedes recordar la atmósfera general, pero los detalles ya se escapan. Recuerdas que los padres del novio lloraban. ¿Pero qué vestían? ¿Quién estaba sentado contigo en la misma mesa? El cerebro no guarda los recuerdos como una grabación de vídeo. En su lugar, las neuronas se involucran gradualmente en la formación de nuevos recuerdos. Esto contamina el recuerdo original, difuminando los detalles.
Además, los eventos posteriores pueden cambiar nuestra percepción del pasado. Supongamos que 5 años después, esta pareja se divorcia. Ahora, al recordar la boda, puedes ver señales de la futura ruptura. Recuerdas que discutieron emocionalmente varias veces o que había pausas incómodas entre ellos. Tu cerebro reescribe involuntariamente el recuerdo para adaptarlo a la nueva información. Y lo más importante, puede que ni siquiera te des cuenta de estos cambios. Estarás absolutamente seguro de que recuerdas todo tan vívidamente como el día del evento. El enemigo de la memoria no es el tiempo, sino otros recuerdos. Cada nuevo evento requiere la formación de nuevas conexiones entre una cantidad finita de neuronas. La profesora Elizabeth Loftus de la Universidad de California decidió investigar qué tan flexible es nuestra memoria. Encontró voluntarios a quienes mostró vídeos de accidentes de tráfico y luego les hizo algunas preguntas. La esencia del experimento estaba en las diferentes formulaciones. Cuando yo preguntaba a qué velocidad se movían los coches antes de que chocaran o a qué velocidad se movían los coches cuando se estrellaron entre sí, la estimación de velocidad era diferente. Los sujetos creían que los coches se movían más rápido cuando yo usaba el verbo estrellaron. El siguiente experimento de Loftus fue aún más grande. Quiso ver si las personas podían recordar algo que nunca ocurrió. Invitó a voluntarios y se puso en contacto con sus familias en secreto, recopilando historias reales de la infancia de los participantes. Luego, creó para cada sujeto un conjunto de 4 historias. 3 eran auténticas, sacadas de los relatos de los familiares, pero la cuarta era completamente inventada. Esta historia falsa era muy plausible. Decía que el participante, cuando era niño, se había perdido en un centro comercial. Luego, una amable anciana lo encontró y ayudó a encontrar a sus padres. Una historia que realmente podía haberle sucedido a cualquier niño. En las entrevistas, Loftus contaba a los participantes las 4 historias sin revelar cuál era la falsa. Entonces sucedió algo sorprendente. Al menos una cuarta parte de las personas afirmaron recordar este evento inventado en el centro comercial. Y los participantes no solo aceptaban que había ocurrido, empezaron a recordar detalles. Tal vez hablaron con la anciana que los salvó. Con el tiempo, los falsos recuerdos se llenaban de más detalles. La anciana llevaba un sombrero ridículo. Sostenía mi juguete favorito. Mamá estaba muy preocupada. Entonces, ¿qué tan confiables son nuestros recuerdos? ¿Y cómo afecta esto a nuestra comprensión de nuestro yo y de nuestro pasado? Mira a tu alrededor. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves es solo una ilusión creada por tu cerebro? Sí, suena como una exageración salvaje, pero ahora explicaré lo que quiero decir. Fuera de nuestra conciencia, la realidad se ve muy diferente. No hay colores, ni sonidos, ni olores. Las compresiones y rarefacciones del aire son percibidas por nuestros oídos y convertidas en señales eléctricas. Así escuchamos. Las moléculas presentes en el aire se unen a los receptores en nuestra nariz y el cerebro las interpreta como diferentes olores. Así inhalamos aromas. Nuestro cerebro, afinado por millones de años de evolución, ha aprendido a convertir esta realidad cruda en lo que percibimos como el mundo que nos rodea. Mira este tablero de ajedrez. ¿Ves los 2 cuadrados A y B? Por extraño que parezca, son del mismo color. Puedes comprobarlo por ti mismo, cubriendo el resto del dibujo con tu mano. ¿Por qué entonces los cuadrados parecen diferentes si objetivamente son iguales? Resulta que lo que vemos no corresponde exactamente a lo que realmente hay. Nuestro cerebro no solo recibe información de los órganos sensoriales, la interpreta activamente, creando su versión de la realidad. El cerebro busca constantemente patrones, compara la información de diferentes sentidos, hace suposiciones sobre lo que sucede afuera. Y todo esto funciona tan rápido y de manera tan imperceptible para nosotros que percibimos el resultado como la realidad. Mike May perdió la vista a la edad de 3 años y medio. La gasolina que entró en sus ojos destruyó su córnea. A pesar de la ceguera, a los 40 años se convirtió en el campeón mundial de slalom rápido en esquí para ciegos. Jugaba al fútbol, obtuvo una maestría en relaciones internacionales y se convirtió en el jefe de una empresa que desarrolla GPS para ciegos. A los 43 años, Mike supo de un nuevo método de tratamiento con células madre. Había una posibilidad real de recuperar la vista. Su ceguera se debía a la destrucción de la córnea, y la solución parecía obvia. Aceptó someterse a la operación.
Las cámaras de televisión grabaron el momento en el que se le retiraron las vendas de los ojos. Mike describió sus sensaciones así. Holy smoke. You see a little bit? I sure can. La luz y un torrente de imágenes inundaron mis ojos. De repente, una presa de información visual se rompió. Es asombroso. La nueva córnea dejaba pasar y enfocaba la luz perfectamente. Pero Mike se enfrentó a un problema inesperado. Su cerebro no podía interpretar las imágenes que recibía. Una vez, al bajar esquiando por una montaña, se dio cuenta de que se acercaba a gran velocidad a un objeto enorme y ya no podía esquivarlo. Resultó ser una sombra. En casa, Mike veía a su esposa e hijos, pero no podía reconocer sus rostros. Incluso un simple viaje en coche se convirtió en una aventura aterradora. En la carretera, a veces se encogía de miedo, pensando que el coche estaba a punto de chocar contra un gran rectángulo frente a él. Resultaba que el coche simplemente pasaba bajo una señal de tráfico. Mike mira el mundo a su alrededor, pero no entiende lo que ve. Sigue usando su bastón y se llama a sí mismo un hombre ciego con visión. El cerebro de Mike se acostumbró a vivir sin visión. Encontró una sustitución para ello. La parte del cerebro que normalmente se ocupa de la vista comenzó a ayudar a otros sentidos. Hizo esto durante muchos años. Cuando la visión regresó, esta parte del cerebro ya no recordaba cómo trabajar con datos visuales. Necesitaba aprender de nuevo. Y eso no es fácil. Resulta que los ojos no son una videocámara. No basta con quitar la tapa del objetivo. Nuestro cerebro puede hacer cosas sorprendentes. Una de sus principales tareas es reunir todo lo que vemos, oímos y sentimos. Así entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y el punto clave aquí es la sincronización. Recuerda la última vez que viste una carrera de sprinters. Parece que salen corriendo inmediatamente después del disparo. En realidad, entre la señal y el inicio del movimiento pasan casi 2 décimas de segundo. Durante ese tiempo, el cerebro del corredor procesa el sonido del disparo y da la señal al cuerpo para empezar a moverse. Las investigaciones han demostrado que las personas reaccionan más rápido al sonido que a la luz. Por eso, en las competiciones se utiliza una pistola de salida en lugar de una luz intermitente. Aunque la luz viaja más rápido que el sonido, nuestro cerebro necesita más tiempo para procesar la información visual que la auditiva. ¿Has notado la paradoja? Si el sonido se procesa más rápido, ¿por qué cuando aplaudimos el sonido y la imagen parecen sincronizados? En teoría, primero deberíamos ver el aplauso y luego escucharlo. La respuesta radica en el funcionamiento de nuestro cerebro. Recibe todas las señales de los órganos sensoriales y luego crea una imagen global de lo que ocurre. Esto genera un pequeño retraso entre el evento real y nuestra percepción. Esta sincronización no solo se refiere a la vista y al oído. Las señales de diferentes partes del cuerpo también llegan al cerebro en distintos momentos. Por ejemplo, la información de los dedos de los pies tarda más en llegar que la de la nariz, pero no lo notamos porque el cerebro ajusta todas las señales. Resulta que siempre vivimos en el pasado. Lo que percibimos como el momento presente ya ha ocurrido. Es el precio que pagamos por una percepción coherente del mundo. El precio por el funcionamiento de nuestra conciencia. Cierra los ojos y gira la cabeza. Aunque no veas nada, en tu mente aún hay una imagen clara del mundo que te rodea. Supongamos que estás en tu habitación. Sabes dónde están los muebles y de qué color son las paredes. Tu cerebro sigue creando la realidad, incluso cuando no recibe información visual. Ahora imagina que te han colocado en una habitación completamente oscura y silenciosa. Esto es lo que les ocurría a los prisioneros en una celda especial de la prisión de Alcatraz. Su nombre lo decía todo. El agujero. Las dimensiones del lugar eran de 3 por 3 metros. No penetraba ni un solo fotón de luz. Los sonidos del exterior estaban completamente silenciados. Aquí te quedabas solo contigo mismo. Podrías pensar que en una situación así, una persona simplemente dejaría de percibir algo, pero no es así. Robert Luke, uno de los prisioneros, pasó 29 días en el agujero. Describió esta experiencia así. El agujero oscuro era un lugar terrible. Algunos chicos no lo soportaban. Quiero decir que llegaban allí y en unos días se golpeaban la cabeza contra la pared. No se sabe cómo te comportarás cuando estés allí. Mejor no probarlo.
Paradójicamente, al estar aislados del mundo exterior, la mente de los prisioneros no perdió su capacidad de percibir, sino que creó su propia realidad. Luke recordaba: recuerdo haber volado una cometa. Era como si fuera real, solo que estaba en mi cabeza. Trata de imaginarlo. Estás en completa oscuridad y silencio, pero ves imágenes brillantes y vívidas. Otro prisionero contó que veía un punto de luz que podía expandir mentalmente hasta el tamaño de una pantalla de televisión y verlo. Podrías pensar que eran solo fantasías o sueños, pero no. Los prisioneros no estaban durmiendo. Sus cerebros, privados de estímulos externos, creaban su propia realidad, que se percibía como real. La cuestión es que nuestro cerebro crea una imagen del mundo incluso antes de recibir información de los ojos. Esto se llama modelo interno. Cuando miras el mundo a tu alrededor, tu cerebro no solo acepta lo que ven tus ojos, lo compara con lo que espera ver. Por eso, Robert Luke podía ver imágenes brillantes. Su cerebro seguía creando la realidad, incluso cuando los ojos no veían nada, porque esa realidad es familiar. Probablemente nunca te has encontrado en una situación similar, pero hay algo parecido que experimentas cada noche. Cuando duermes, tu cerebro tampoco recibe información de los órganos sensoriales, pero sigue creando imágenes brillantes y realistas, tus sueños. Recuerda cuántas veces en un sueño crees que todo lo que ocurre es real. Caminando por una calle familiar, reconoces todo a tu alrededor sin pensarlo. Esto sucede porque tu cerebro ya ha creado un mapa de ese lugar basado en experiencias pasadas. En lugar de estudiar todos los detalles cada vez, el cerebro simplemente compara lo que ves con ese mapa. A veces puedes notar cómo funciona este sistema. Por ejemplo, si miras el reverso de una máscara, aún verás una cara convexa. Esto se debe a que tu cerebro espera ver las caras convexas. También te ayuda a ver el mundo de manera estable, aunque tus ojos se muevan constantemente. Si estuvieras filmando un vídeo moviendo la cabeza como tus ojos, sería muy inestable. Pero tu cerebro suaviza estos movimientos, creando una imagen fluida. Lo interesante es que tu mapa interno del mundo no es tan detallado como crees. Mira, por ejemplo, el cuadro de Ilya Repin. No esperaban. Trata de memorizarlo en detalle. Puedes pausar el vídeo y mirarlo detenidamente. Ahora te haré algunas preguntas. ¿Listo? ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué sostiene el visitante inesperado en las manos? ¿De qué color son las paredes de la habitación? ¿Hay velas en la mesa? ¿Hay un perro en la habitación? Puedes pausar y pensar un poco. Probablemente hayas respondido a este test igual que los participantes del experimento del psicólogo Alfred Jarbus. En la mesa hay papel y utensilios de escritura. El visitante inesperado sostiene un sombrero en las manos. Las paredes de la habitación son de color azul claro con un patrón. No hay velas en la mesa. No hay un perro en la habitación. Está en otro cuadro de Repin. Alfred Jarbus realizó una serie de experimentos estudiando los movimientos oculares de las personas al observar imágenes. Descubrió que las personas solo recuerdan los detalles principales del cuadro, no todos sus elementos. Cuando se les pedía a los participantes que respondieran preguntas específicas sobre los detalles, muchos no podían hacerlo. Aún así, las personas tienen la sensación de que ven la imagen completamente y con claridad. El científico llamó a este fenómeno ilusión de la plenitud de la percepción. Por cierto, los magos usan esta característica del cerebro en sus trucos. Y también explica por qué a veces los conductores no ven a los peatones u otros coches, aunque estén mirando directamente. Esto ocurre porque nuestro cerebro consume mucha energía en comparación con otros órganos. Utiliza el 20% de todas las calorías que obtenemos de los alimentos. Es una gran proporción si se considera que el cerebro pesa solo alrededor del 2% del peso corporal. Este alto consumo de energía está relacionado con el trabajo complejo de las neuronas. Para ahorrar energía, el cerebro trata de procesar solo la información más importante. Hablando de consumo de energía, creo que ya has oído muchas veces que el cerebro consume mucha menos energía que una bombilla común. Pero, ¿qué pasa si comparamos nuestro cerebro con la inteligencia artificial moderna? ¿Es comparable la IA a nuestro cerebro en términos de eficiencia energética? Ah, sí. Muchos todavía son escépticos sobre la IA. Por ejemplo, el investigador Yann LeCun afirma que los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y otros chatbots nunca podrán pensar y planificar como los humanos. Noam Chomsky,
un conocido lingüista e intelectual, apoya esta opinión, señalando su incapacidad para comprender verdaderamente el lenguaje. El robotista Rodney Brooks subraya que los LLM son buenos solo para imitar respuestas humanas, pero no para su coherencia y lógica. Sin embargo, los habitantes de Silicon Valley consideran que esta es una cuestión totalmente razonable. En cada segunda entrevista con especialistas en IA, se habla inevitablemente sobre la AGI, Inteligencia Artificial General. Esta es una forma hipotética de IA que debería ser capaz de comprender, aprender y aplicar inteligencia para resolver cualquier tarea intelectual, al igual que la mente humana. La AGI se divide en fuerte y débil. La diferencia principal es que la AGI fuerte teóricamente tendrá una comprensión verdadera y una imagen compleja del mundo, similar a la humana, mientras que la AGI débil seguirá siendo una herramienta muy avanzada sin una comprensión real e integración del conocimiento. Se cree que la AGI fuerte podrá pensar y resolver problemas como un humano, pero en todas las áreas. Las IA modernas pueden realizar tareas específicas a un alto nivel, como vencer a campeones mundiales de ajedrez o reconocer rostros. Pero la AGI fuerte sería comparable a un doctor en todas las ciencias al mismo tiempo. I don't believe in anything. ¿Y qué piensas? ¿Cuándo se espera la aparición de una IA tan poderosa? ¿Estamos hablando de muchos años, décadas o siglos? Por supuesto, nadie sabe con certeza. Pero los mercados de predicciones ahora mismo apuestan por el año 2027 para la aparición de la AGI débil y el 2033 para la fuerte. Lo mismo dicen los directores generales de Anthropic y DeepMind. Lo mismo dice Elon Musk. Algunos, como el CEO de Baidu, dan una predicción más modesta para el 2034. Entonces, ya ves, comparar es necesario y útil. Si queremos comparar la eficacia energética del cerebro y la IA, necesitamos calcular la cantidad de operaciones computacionales que realizan. Nuestro cerebro consume solo unos 10 vatios de energía y es capaz de realizar operaciones a una velocidad increíble, aproximadamente un exaflop. Esta es una unidad con 18 ceros, es decir, 1000 millones de billones de operaciones por segundo. Ahora miremos una de las supercomputadoras más poderosas del mundo, Summit. Su potencia total supera la potencia combinada de más de 1 millón de las computadoras portátiles más rápidas del mundo. Para funcionar, consume unos 30 megavatios de energía. Eso es 3 millones de veces más que nuestro cerebro. Y su rendimiento es 5 veces menor que el del cerebro. Tu cerebro es millones de veces más eficiente que las supercomputadoras más poderosas. Sí, millones. No es una exageración. ¿Cómo lo logra? Todo se debe a su diseño. El cerebro usa el procesamiento paralelo de información. Miles de millones de neuronas en él trabajan simultáneamente. Esto se puede ver en las visualizaciones de la actividad cerebral. Las exploraciones muestran claramente que todas sus áreas están activas en diferentes momentos. Por eso, el mito de que el cerebro solo usa el 10% de sus capacidades es solo eso, un mito. Cada neurona combina memoria y cálculos. Esto permite evitar el cuello de botella de la arquitectura de las computadoras modernas, es decir, la arquitectura de von Neumann. En resumen, este cuello de botella se produce debido a la separación del procesamiento y la memoria. La ubicación separada del procesador y la memoria crea problemas. Los datos se mueven constantemente entre ellos a través de un solo bus. Esto aumenta el tiempo de cálculo. La falta de procesamiento paralelo reduce la eficiencia y los grandes volúmenes de datos de la IA agravan este problema. Como resultado, aumenta el tiempo de acceso a la memoria y disminuye el rendimiento general del sistema. Esto conduce a altos costos de energía. Al trabajar con IA, las neuronas en el cerebro se comunican mediante impulsos eléctricos y estos impulsos son extremadamente eficientes en términos de energía. El cerebro usa cálculos analógicos, ya que requieren menos energía para transmitir información. Las neuronas del cerebro se activan espontáneamente, lo que crea actividad de fondo. Esta actividad ayuda a reaccionar rápidamente a nuevos estímulos. No se gasta energía adicional en ello. Además, el cerebro optimiza su trabajo durante el sueño. Durante el sueño, elimina conexiones innecesarias entre las neuronas, lo que también aumenta la eficiencia y ahorra energía. Inspirados por la eficiencia del cerebro, los científicos están tratando de crear sistemas similares. Esta área se llama computación neuromórfica.
En esencia, es un intento de crear una IA a imagen y semejanza del cerebro, imitando el funcionamiento de las redes neuronales. En la computación neuromórfica, la memoria y el procesamiento de datos están combinados. Para los cálculos, se utilizan memristores analógicos que imitan las funciones de la sinapsis. Ya hay tales chips en el mercado. Por ejemplo, hace 10 años IBM presentó un chip llamado True North. Tiene 1 millón de neuronas artificiales y 268 millones de sinapsis, y consume solo 70 milivatios de energía. Otro ejemplo más moderno es el chip Loihi 2 de Intel. Es miles de veces más eficiente que las redes neuronales convencionales para resolver ciertas tareas. Y el chip Spinnaker 2, creado en la Universidad de Manchester, puede modelar hasta 10.000 millones de neuronas en tiempo real. En resumen, el futuro de la IA puede estar en copiar más fielmente el funcionamiento del cerebro. La computación neuromórfica es un paso en esta dirección. Los chips son cada vez más potentes y eficientes en términos de energía. Sin embargo, aún están lejos de las capacidades del cerebro humano. Frente a ti hay una flor brillante, una amapola. Ves sus pétalos rojos, hojas verdes y el centro amarillo. Parece que estos colores son una parte inseparable de la flor. Sin embargo, su color no existe fuera de tu cabeza. En realidad, solo hay ondas electromagnéticas de diferentes longitudes. Cuando estas ondas se reflejan en la flor y llegan a tus ojos, ocurre una transformación. Tu cerebro toma esta información sobre las longitudes de onda y crea lo que percibes como color. Es similar a cómo una computadora convierte un conjunto de unos y ceros en una imagen en la pantalla. Lo que llamamos luz visible es solo una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. Si trazáramos una línea desde la Tierra hasta el Sol, la luz visible ocuparía solo alrededor de 1 centímetro en esa línea. El resto de esa enorme línea representa otros tipos de ondas electromagnéticas que no podemos ver. Ondas de radio, rayos X, rayos gamma y mucho más. ¿Por qué vemos solo esta pequeña parte? Todo se debe a la evolución. Nuestros ojos se han desarrollado para percibir el rango de ondas más útil para nuestra supervivencia. Es como ajustar una radio a una estación específica. Estamos sintonizados a un rango particular de ondas. Es interesante que todos los animales están sintonizados de manera diferente. Por ejemplo, las abejas perciben la luz ultravioleta, que es invisible para nosotros. Así pueden ver patrones en las flores que las guían hacia el néctar. Así es como una amapola se ve para ellas. Las serpientes pueden ver la radiación infrarroja, lo que les ayuda a encontrar presas de sangre caliente en la oscuridad. Lo mismo sucede con los mosquitos. Pueden detectar el calor y el dióxido de carbono, lo que les ayuda a encontrar víctimas de sangre caliente. Los tiburones tienen un sistema único para percibir señales eléctricas, conocido como las ampollas de Lorenzini. Esto les permite sentir campos electromagnéticos, lo que les ayuda a cazar incluso en aguas turbias. Los murciélagos utilizan la ecolocación para orientarse en el espacio. Emiten señales ultrasónicas y captan sus reflejos, creando una imagen del entorno. Ahora imagina que lo mismo sucede no solo con el calor, sino también con el sonido y el olor. En realidad, no hay melodías ni aroma de rosas, solo hay vibraciones del aire y moléculas. Y tu cerebro convierte estos datos secos en un rico mundo de sensaciones. Recuerda cómo tú y tu amigo mirabais el mismo objeto. ¿Estás seguro de que ambos lo veíais exactamente igual? Pero, ¿es así realmente? Resulta que nuestra percepción del mundo no puede variar mucho. Y la historia de Hannah Bosley es un claro ejemplo de ello. Hannah no es una persona común. Cuando mira las letras, las ve en color. Para ella, la letra J siempre es morada y la T es roja. Cada palabra es un pequeño arco iris para ella. Hannah no inventa estos colores, realmente los ve y nunca cambian. Hannah tiene una condición llamada sinestesia. Es como si en su cerebro se mezclaran diferentes sentidos. Algunas personas con sinestesia pueden sentir el sabor de las palabras o escuchar colores. Pueden escuchar música al mirar un cuadro o sentir el sabor del chocolate cuando alguien dice una palabra específica. Aproximadamente el 3% de las personas tienen algún tipo de sinestesia. Es decir, de cada 100 personas que conoces, 3 perciben el mundo de una manera muy diferente a la tuya. El fenómeno de la sinestesia ha sido estudiado en detalle por el neurocientífico y doctor en medicina Vilayanur Ramachandran. En su libro El cerebro cuenta, describe la sinestesia como la fusión de diferentes percepciones sensoriales.
La sensación de papel de lija puede causar un fa sostenido. El sabor de pollo puede asociarse con una sensación de hormigueo en las yemas de los dedos. Y una sinfonía puede verse en colores azules y dorados. Los sinestésicos están tan acostumbrados a estas experiencias que se sorprenden al saber que otros no comparten sus percepciones. La sinestesia más comúnmente se manifiesta como la percepción de los días de la semana en colores. Luego están las letras y números de colores, palabras con sabor y oído en colores. Algunos sinestésicos perciben las secuencias numéricas como formas tridimensionales, mientras que otros ven género y personalidades en letras y números comunes. La percepción sinestésica no depende de la voluntad, es automática e inmutable. Si tienes algo similar, escríbelo en los comentarios. Creo que a muchos les interesará leerlo. Por cierto, es posible que Isaac Newton tuviera alguna forma de sinestesia. Al saber que la altura del sonido depende de la longitud de onda, Newton inventó un juguete. Era un aparato musical que proyectaba diferentes colores en una pantalla para varias notas. Así, cada canción se acompañaba de un caleidoscopio de colores. Este invento podría haber sido inspirado por la sinestesia de sonido y color. La mezcla de percepciones en el cerebro de Newton podría haber dado el impulso inicial para su teoría ondulatoria del color. ¿Por qué algunas personas ven el mundo de esta manera? La sinestesia es el resultado de una conversación con interferencias entre las zonas sensoriales del cerebro. Imagina estas zonas como países vecinos en el mapa del cerebro con fronteras transparentes. Los cambios microscópicos en el esquema del cableado del cerebro pueden ser la causa de diferentes realidades. La existencia misma de la sinestesia muestra que es posible tener más de un tipo de cerebro y más de un tipo de mente. Cuando te despiertas por la mañana, ocurre un pequeño milagro. Tu conciencia se enciende. Comienzas a darte cuenta del mundo que te rodea, de tus pensamientos y sentimientos. Pero esto es solo la punta del iceberg. En cada momento de tu vida, en tu cerebro ocurren miles de millones de procesos. Cuando reconoces el rostro de un amigo, conduces un coche o decides qué comer en el almuerzo, tu cerebro realiza cálculos. Y todo esto ocurre sin tu participación consciente. Imagina que estás sentado en un café y observas a alguien levantar una taza de café. Parece que no haya nada más sencillo, ¿verdad? Pero en realidad, detrás de esta acción simple se esconde un proceso increíblemente complejo. Cuando una persona toma una taza, su cerebro realiza trillones de cálculos. Primero, los ojos escanean el entorno y encuentran la taza. Luego, diferentes partes del cerebro coordinan los movimientos de los músculos de la mano para agarrarla con precisión. Al mismo tiempo, el cerebro recibe información sobre el peso de la taza, su temperatura y textura. Todos estos datos se procesan a una velocidad asombrosa para que la taza no se caiga y el café no se derrame. Lo más sorprendente es que la persona no es consciente de todo este trabajo complejo. Simplemente levanta la taza. Su mente puede estar ocupada en una conversación o pensando en otra cosa. A los 19 años, Ian Waterman sufrió una enfermedad grave que dañó sus nervios y le privó de la capacidad de sentir su cuerpo. Perdió lo que los científicos llaman propiocepción, la capacidad de sentir la posición de las partes de su cuerpo sin control visual. La mayoría de nosotros, incluso con los ojos cerrados, sabemos si nuestras manos están levantadas o bajadas. Para Ian, esta información se volvió inaccesible. Los médicos predijeron que Ian quedaría en una silla de ruedas para siempre. Sin embargo, decidió luchar. Cada movimiento ahora requiere una enorme concentración. Para dar un paso, debe mirar constantemente sus pies. Para mantener el equilibrio necesita verificar la posición de sus manos. No siente cuando sus pies tocan el suelo, por lo que debe calcular cada paso. La experiencia de Ian nos muestra lo complejos que son incluso los movimientos más simples. Nuestro cerebro realiza trillones de cálculos para que podamos simplemente caminar mientras pensamos en otras cosas. Ninguna computadora, por poderosa que sea, puede gestionar los movimientos de manera tan eficiente. Aquí tenemos a Austin Naber, un niño de 10 años. Es campeón mundial de speed stacking entre niños, un deporte que consiste en armar y desarmar pirámides de vasos especiales a gran velocidad. Austin arma una pirámide en 5 segundos. En comparación, a una persona común le lleva alrededor de 40 segundos. Para entender cómo su cerebro maneja esta tarea, los científicos realizaron un experimento. Midieron la actividad cerebral de Austin y de un adulto normal durante la competición. Los resultados fueron sorprendentes.
El cerebro de Austin trabajaba tranquilamente, mostrando ritmos alfa característicos del descanso. En cambio, el cerebro del adulto mostraba una actividad intensa en el rango beta, lo que indica un pensamiento esforzado. Esto se debe a que, tras años de entrenamiento, en el cerebro de Austin se formaron conexiones neuronales especiales. Su habilidad se convirtió en parte de la estructura física de su cerebro. Austin ya no piensa en cada movimiento. Su cerebro realiza la tarea automáticamente, como una máquina bien ajustada. En cambio, el adulto, enfrentado a una nueva tarea, debe pensar intensamente en cada acción. Su cerebro trabaja al máximo. Curiosamente, intentar controlar conscientemente una habilidad a menudo empeora el resultado. Un ejemplo de esto es Dean, un famoso escalador que subía acantilados sin protección. Comenzó a escalar a los 12 años y tras años de entrenamiento, su cerebro desarrolló conexiones neuronales especiales. Cuando Dean escalaba, confiaba completamente en su subconsciente. No pensaba en cada movimiento. Su cerebro funcionaba automáticamente, utilizando habilidades perfeccionadas durante años. Este estado del cerebro se llama estado de flujo. A veces, el subconsciente es simplemente necesario porque trabaja más rápido que la conciencia. Por ejemplo, en el béisbol, un jugador debe reaccionar a una pelota que viene en 0,4 segundos. Es demasiado rápido para una decisión consciente. Por lo tanto, todo ocurre automáticamente. Nuestro cerebro toma decisiones constantemente sin que lo sepamos. Richard Thaler y Cass Sunstein, en su libro Un pequeño empujón, describen cómo funciona esto. Por ejemplo, si en una tienda las frutas están a la altura de los ojos, es más probable que las compremos. Y una imagen de una mosca en un urinario hace que los hombres sean más precisos. También son interesantes los experimentos sobre la atracción. Resulta que los hombres consideran a las mujeres con pupilas dilatadas más atractivas, aunque no sean conscientes de ello. Otro experimento mostró que las ganancias de las strippers varían según su ciclo menstrual. Durante la ovulación, recibían el doble de propinas que durante la menstruación. Este tipo de experimentos nos permiten aprender algo importante sobre cómo funciona el cerebro. La tarea de este órgano es recopilar información sobre el mundo y dirigir nuestro comportamiento en consecuencia. Y no importa si la conciencia participa en este proceso o no. La mayor parte del tiempo no participa y no sabemos la mayoría de las decisiones que se toman en nuestro nombre. Entonces, ¿para qué necesitamos la conciencia? ¿Por qué no somos simplemente autómatas que actúan según un programa establecido? Imagina que caminas por una calle conocida, absorto en tus pensamientos. De repente, ves una silla que se mueve sola. Tu atención se centra inmediatamente en ella. Ese es el momento en que tu conciencia se activa. Necesitamos la conciencia para responder a las sorpresas, a las situaciones que salen de lo común. Cuando todo va según lo planeado, nuestro cerebro funciona en piloto automático. Además, la conciencia nos ayuda a resolver conflictos internos. Por ejemplo, cuando te ofrecen una hamburguesa, pero sabes que es perjudicial para tu salud. Puedes comparar la conciencia con el director ejecutivo de una gran empresa. No se ocupa de los detalles cotidianos, pero establece la estrategia general. En lo que respecta al cerebro, la conciencia es una forma de que miles de millones de neuronas se vean a sí mismas como un todo. Una forma de que un sistema complejo se mire en el espejo. Mira esta imagen. Probablemente ya la hayas visto muchas veces. Sabes que puedes ver tanto a una joven como a una anciana en ella. Cada vez que cambias entre estas imágenes, ocurren cambios en tu cerebro. Si en el momento del cambio conectaras tu cerebro a un dispositivo especial, podrías escuchar cómo cambia el sonido de la actividad de tus neuronas. Cuando ves a la joven, tu cerebro podría sonar como un rápido... Y cuando cambias a la anciana, el sonido cambia aún más lento. Estos cambios en el sonido reflejan cómo tu cerebro decide qué ver. Aunque la imagen frente a ti no cambia, tu cerebro elige activamente qué interpretación preferir, y así suena cada decisión en la historia de la humanidad. Al ver este vídeo, también te enfrentas a un dilema: darle un me gusta o suscribirte al canal, o no. A primera vista, es una elección simple, pero en tu cerebro se está desarrollando un proceso complejo de toma de decisiones. Miles de millones de neuronas forman dos coaliciones en competencia. Un grupo de neuronas te insta a darle un me gusta, destacando el tema interesante y la presentación del material. Estas neuronas literalmente bailan de alegría, recordando el experimento de Alfred Yarbus y la historia de Mike May. El otro grupo de neuronas murmura con descontento, señalando la falta de profundidad en el análisis y los aspectos importantes que se pasaron por alto.
están indignadas por la omisión de la explicación de la sinestesia, la ignorancia del tema de las extremidades fantasma y por no contar por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos. Estos conjuntos neuronales compiten entre sí, tratando de superar a sus oponentes. El grupo que gane determinará tu elección. Este proceso ocurre constantemente, con cualquier decisión. Incluso después de elegir suscribirte al canal, surge un nuevo conflicto. ¿Activar la campanita o no? A veces podemos notar estos conflictos internos. Por ejemplo, intenta ahora nombrar el color de las letras con las que están escritas las palabras que indican colores. Por ejemplo, la primera palabra amarillo está escrita en azul. Así que di azul. Intenta hacerlo tú mismo. Puedes pausar el vídeo. No sé cómo te fue a ti, pero a mí me tomó un tiempo acostumbrarme a ignorar el texto. Esta tarea no es tan simple porque una parte de tu cerebro quiere leer la palabra y otra quiere decir el color. Es aún más interesante observar cómo funciona el cerebro en personas que han tenido una operación para separar los hemisferios del cerebro. A veces, estas personas desarrollan el síndrome de la mano ajena. Por ejemplo, si tienes frío, ambas manos trabajan juntas para abrochar una chaqueta. Pero cuando los hemisferios están separados, tus manos actúan de manera caótica. Una abrocha la cremallera, mientras la otra la desabrocha. Puedes ver más sobre este fenómeno en el vídeo sobre la conciencia. Todo esto muestra cuán complejo es nuestro cerebro. Cada una de tus decisiones, cada acción, es el resultado de innumerables batallas que ocurren en tu cabeza. Tú no eres una sola voz, sino todo un coro de diferentes yo que constantemente discuten y llegan a un acuerdo. El cuerpo humano es una sinfonía de aproximadamente 37 billones de células trabajando juntas. Sin embargo, nuestras capacidades están limitadas por nuestros sentidos y nuestro cuerpo. Según David Eagleman, estamos en un punto de inflexión donde la unión de la biología y la tecnología puede superar estas limitaciones. Podemos expandir nuestra percepción de la realidad, cambiando el concepto mismo de ser humano. En los últimos 100.000 años, la humanidad ha pasado de ser cazadores-recolectores primitivos a una civilización tecnológicamente avanzada. En nuestras manos sostenemos tabletas que contienen océanos de conocimiento. Volamos por encima de las nubes como los dioses de la antigüedad y admiramos nuestro hogar azul desde alturas cósmicas. Nuestros pensamientos, más rápidos que el rayo, cruzan continentes en fracciones de segundo y en las profundidades del espacio, nuestros mensajes viajan hacia otras estrellas. Incluso en la rutina diaria, superamos a los animales más rápidos del planeta, sentados en carros de hierro. Todos estos milagros son un fruto de la creación del cerebro. ¿Qué secretos se esconden en sus pliegues? Si logramos desentrañar este misterio, ¿qué horizontes se abrirán ante nosotros? El ser humano está aprendiendo a integrar diversos mecanismos en su cuerpo. Tal vez no lo sepas, pero ya cientos de miles de personas tienen oído y vista artificiales. ¿Cómo funciona esto? Para la audición existe un dispositivo especial, el implante coclear. Convierte los sonidos en un código digital y lo envía directamente al nervio auditivo. De manera similar, funciona el ojo artificial. Una cámara captura la imagen, la convierte en señales y las envía al nervio óptico. Al principio, los científicos dudaban. ¿Es posible una comunicación significativa entre electrodos metálicos y células vivas? ¿Podrá nuestro cerebro entender las señales artificiales? ¿No se confundirá con ellas? Pero resultó que el cerebro es un genio en descifrar. Aprende a entender nuevas señales como aprendemos un idioma extranjero. Al principio, todo parece incomprensible, pero gradualmente el cerebro encuentra sentido y patrones. Así describió sus sensaciones Michael Korost, uno de los pacientes que recibió un implante auditivo. Cuando encendieron el dispositivo un mes después de la operación, la primera frase que escuché sonó como zzz, 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 que gradualmente se convirtió en ¿qué desayunaste? Después de varios meses de entrenamiento, pude volver a usar el teléfono e incluso conversar en bares y cafeterías ruidosas. Nuestro cerebro es tan flexible que puede aprender a entender señales completamente nuevas. ¿Qué nuevos sentidos podría darnos esto? Nacemos con un conjunto de sentidos familiares: visión, audición, tacto, olfato y gusto. También tenemos el sentido del equilibrio. Sentimos el calor y las vibraciones. Pero imagina que esto es solo una pequeña parte de lo que se puede sentir. La neurobiología tradicional suele considerar nuestros sentidos como fijos e inmutables, pero David Eagleman prefiere verlos como dispositivos que se pueden conectar y desconectar.
Lo más interesante es que a nuestro cerebro no le importa de dónde viene la información. Simplemente toma lo que recibe y trata de entenderlo. Es como una computadora que puede trabajar con cualquier dato. En la naturaleza hay muchos ejemplos de cómo los animales sienten el mundo de maneras diferentes. Las serpientes sienten el calor. Algunos peces detectan la electricidad. Las vacas y las aves pueden orientarse por el campo magnético de la Tierra. Los colibríes y las abejas ven la luz ultravioleta. Los elefantes escuchan sonidos a kilómetros de distancia. Y los perros viven en un mundo de olores. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro algunas personas también quieran sentir los campos magnéticos o ver luz infrarroja. No hay limitaciones físicas para esto. Nuestro cerebro está listo para ello. Decidí buscar ejemplos de personas con habilidades únicas. No creerías cuántos hay. Stephen Wilshire, un artista con memoria fotográfica, es capaz de dibujar paisajes complejos después de una breve mirada. Daniel Tammet, sinestésico y autista, puede realizar cálculos matemáticos complejos en su mente y aprender nuevos idiomas en pocos días. Concheta Antico, la mujer con visión extra, tiene un cuarto tipo de conos en la retina del ojo. Puede ver aproximadamente 100 veces más tonos de color que tú. Derek Paravicini, un pianista ciego y autista con oído absoluto, puede tocar cualquier melodía después de escucharla una vez. Shakuntala Devi, conocida como la computadora humana, estableció un récord mundial al multiplicar dos números de 13 dígitos en 28 segundos. Ben Underwood, una persona que perdió la vista pero aprendió a usar la ecolocación como un murciélago. Y muchos más. Me gustaría enfatizar que en los sentidos a los que estamos acostumbrados tal vez no haya nada especial. Simplemente los heredamos de una compleja historia de restricciones evolutivas. No necesariamente debemos aferrarnos a ellos. En 1969, el biólogo Baki Rita realizó un experimento inusual. Colocó a personas ciegas en una silla especial donde una cámara transmitía imágenes a su espalda a través de pequeños pistones. Sorprendentemente, los participantes aprendieron a ver con la espalda, reconociendo objetos e incluso sintiendo su proximidad. Este descubrimiento dio origen a toda una línea de investigación. Por ejemplo, se creó un dispositivo llamado BrainPort que permite a las personas ciegas ver con la lengua. Una cámara en los anteojos convierte la imagen en impulsos eléctricos ligeros en la lengua y el cerebro aprende a interpretar estas señales como información visual. Realmente funciona. El escalador ciego Eric Weihenmayer utiliza este dispositivo para encontrar apoyos al escalar. Por cierto, Eric también es conocido por ser la primera persona ciega en escalar el Everest. Puede parecer extraño que se pueda ver con la lengua o escuchar con la piel, pero el punto es que nuestro cerebro es increíblemente flexible. No importa de dónde venga la información, lo importante es que llegue. Otro dispositivo fue desarrollado por el laboratorio de Eagleman. Su dispositivo llamado Vest ayuda a las personas sordas a escuchar. El dispositivo se coloca bajo la ropa y transmite vibraciones al cuerpo. Los pequeños motores vibratorios integrados convierten los flujos de datos en patrones dinámicos de vibración en el cuerpo. Y esto también funciona. Después de unos pocos días de uso, las personas nacidas sordas comienzan a distinguir palabras. Pero las posibilidades del Vest no se limitan a ayudar a los sordos. Imagina que puedes sentir información de Internet directamente en tu cuerpo. El nivel de contaminación del aire, la actividad solar, las noticias de la bolsa. Todo esto podría convertirse en parte de tu percepción. Podrías sentir si va a llover pronto o cómo cambia el mercado de valores sin mirar la pantalla de tu teléfono. También podrías sentir datos de sensores de salud directamente en tu cuerpo. Por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre, el momento óptimo para tomar medicamentos o incluso el nivel de concentración. Actualmente no conocemos los límites, si es que existen, de los datos que el cerebro es capaz de procesar. Pero está claro que ya no somos hijos de la naturaleza que deben esperar el lento curso de la evolución para adaptarse sensorialmente. Vamos a inventar cada vez más portales sensoriales hacia el mundo que nos rodea. Nos integraremos en una realidad sensorial expandida. Jane Scheuermann sufría de una rara enfermedad genética que le impedía moverse, aunque sentía su cuerpo. Pero los científicos encontraron una manera de ayudarla. Implantaron electrodos en la zona motora de su corteza cerebral y los conectaron a una computadora que controlaba una mano robótica. Sorprendentemente, Jane pudo controlar esta mano artificial con su mente, como si fuera su propia extremidad. Jane le hablaba a la mano en tercera persona. Sube. Ahora baja. Baja más. Más. A la derecha.
agarra, suelta. Y la mano obedecía sus órdenes. Este experimento demuestra nuevamente la plasticidad de nuestro cerebro. Puede no solo controlar nuestro cuerpo biológico, sino también sistemas artificiales. No hay razones por las que nuestro cerebro no pueda trabajar en el otro extremo del planeta o explorar cuevas en la Luna mientras comemos sushi en casa. Nuestra especie biológica está al borde de algo nuevo y no entendemos completamente qué es. Vivimos en un momento sin precedentes de la historia humana, donde la ciencia del cerebro se une con la tecnología. Lo que ocurra en esta intersección debe cambiarnos. Eagleman termina su libro con las siguientes palabras, y estoy 200% de acuerdo con ellas. En qué nos convertimos depende de nosotros.